Hoy día tenemos una clase bastante, creo yo, bastante interesante, como han sido todas, pero hoy día es un tema bastante controversial, como ustedes ven ahí, clase número 21 entonces, martes 17 de junio, el libre albedrío, ¿cierto? Según la Biblia. Nuestro objetivo de aprendizaje, mis queridos hermanos, es que usted como estudiante, como alumno, como invitado de hoy, al finalizar esta primera parte, porque son dos partes de esta clase, vamos a analizar doctrinaria, bíblica y lingüísticamente la condición de la voluntad humana antes y después de la caída, evaluando su capacidad moral, espiritual y volitiva a la luz de las escrituras. Volitiva tiene que ver con la voluntad. La historia de la teología, empezando con Agustín, Pelagio, Erasmo, Lutero, Calvino. Y el testimonio exegético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a fin de comprender si el ser humano posee libre albedrío para responder a Dios sin intervención divina y cómo esta comprensión impacta la predicación del Evangelio, la antropología bíblica y la soteriología. Para los que no saben lo que es la soteriología, es un término teológico que significa la doctrina de la salvación. ¿Mm? Todo lo que comprende la salvación lo atiende esta doctrina de la soteriología. Primero que todo, el, el tema del libre albedrío, amigos queridos estudiantes, ha sido uno de los más debatidos a lo largo de la historia de la teología cristiana. Y en el corazón de esta discusión está la pregunta fundamental. ¿Puede el ser humano caído por su propia voluntad elegir a Dios y obedecer su palabra sin que medie una intervención divina? Esa pregunta vamos a intentar eh, contestarla a la luz de las escrituras, a la luz de la morfología, a la luz de la lingüística, a la luz de la doctrina ortodoxa. Repito, doctrina ortodoxa tiene que ver con el desarrollo histórico de la doctrina, cómo los apóstoles al principio trataron este tema, cómo este tema lo trata el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo los padres de la iglesia primitiva, partiendo de Agustín adelante, y cómo a través de la Edad Media y hasta llegar a la Reforma y hasta llegar a hoy, ha sido tratado este tema del libre albedrío. Y la respuesta a esta pregunta, amados hermanos, ha producido lamentablemente profundas divisiones doctrinales y han definido líneas claras entre una teología monergista, como la agustiniana o la doctrina reformada, y una postura sinergista, como la de Pelagio, como la de Erasmo de Rotterdam, y ciertos sectores, cierto, del catolicismo, y hoy, lamentablemente, del evangelio moderno, particularmente de nuestras iglesias pentecostales. Cuando hablamos de posturas monergistas y versus posturas sinergistas, permítame hacer una aclaración. Monergista es que uno solo trabaja en algo. En este caso, como estamos viendo el tema de la salvación, ¿quién es, del punto de vista del monergismo, quién es el único que comienza, continúa? ¿Quién es el único que comienza, bien digo? ¿Quién es el único que actúa y quién es el único que mantiene, cierto, la salvación del ser humano? Es Dios, ¿ya? Por otro lado, o la vereda del frente, tenemos la línea sinergista, ¿cierto? Y es una postura que dice que, si bien es cierto, Dios sí empieza la salvación, pero necesariamente necesita la intervención del ser humano. Es decir, que el hombre trabaja
perdón, que Dios trabaja tomadito de la mano con el hombre. Esas son las dos posturas. Monergismo, solo Dios trabaja, solo Dios hace las cosas. Y en el sinergismo, Dios trabaja, pero necesita la respuesta humana al Evangelio. ¿Ya? Ahora, este estudio no parte desde la filosofía o la psicología moderna. Lo vamos a dejar a un lado porque es media especial, sino desde la revelación bíblica y dije, de la gramática del hebreo y la gramática del griego, y el testimonio de la historia doctrinal. ¿Para qué? Para entender cómo opera la voluntad humana antes y después de la caída de Adán, bajo el pecado y la obra redentora de Cristo. Fíjense que la Escritura presenta una clara progresión desde una voluntad originalmente libre y capaz diría yo, de obedecer en Adán, hasta una voluntad esclavizada por el pecado tras la caída y finalmente una voluntad renovada o regenerada o nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3 solo por la gracia en la regeneración. Eso como podríamos decir con un poquito de introducción. ¿Qué tema nosotros vamos a ver acá? Bueno, primero el fundamento del libre albedrío, una introducción, no alcanzo a ver, una introducción bíblica, filosófica. Vamos a ver qué es lo que el Antiguo Testamento nos debe decir sobre el libre albedrío, qué es lo que el Nuevo Testamento nos debe entregar sobre el libre albedrío, y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero en la próxima clase vamos a ver la historia doctrinal, un desarrollo del desarrollo de este debate, la gracia preveniente, que yo diría que aquí están nuestros hermanos arminianos, y la gracia eficaz, que acá están nuestros hermanos reformados o Ah, calvinistas. sí, chiquito, aquí está. Yo dije, no está. Por favor, hermanos queridos, apaguen su micrófono, por favor. Se los ruego en el nombre de Jesús para que podamos continuar. Muchas gracias. Entonces decíamos que el quinto tema es la gracia preveniente, ¿cierto? Ahí está este grupo de hermanos arminianos, un poquito semipelagianos, ¿cierto? Por ahí. Y por otro lado, en la vereda del frente está la gracia eficaz, que abraza, ¿cierto?, la línea reformada, denominado, ¿cierto?, clásicamente como el calvinismo clásico. Vamos a ver el compatibilismo reformado versus el libertarismo filosófico. El aporte de la neurociencia, fíjense qué importante este tema, yo lo estuve estudiando estos días y me parece tan interesante, amados hermanos. El aporte de la neurociencia y la IA, de la inteligencia artificial, libre albedrío o ilusión, un tema que vamos a ver en la próxima clase, y algunas preguntas difíciles para el aula o para que podamos debatir acá con altura de mira, entendiendo que son todos alumnos ya maduros, hermanos maduros en la fe, y que no se van a ruborizar ni se van a complicar, porque van a haber hermanos aquí que son de una línea reformada y algunos hermanos con una línea más arminiana, más semipelagiana. ¿M? Espero que así sea. Esta lámina no se las mandé, pero porque la estuve desarrollando en la tarde, y es un contraste entre una definición filosófica del libre albedrío y una definición teológica del libre albedrío. Podríamos decir que la definición filosófica del libre albedrío es que los filósofos dicen que el libre albedrío es la capacidad de los agentes racionales, es decir, usted y yo, para elegir entre cursos de acción alternativos de manera que, uno, la elección no esté completamente determinada por factores antecedentes, el agente posea control genuino sobre la decisión y tres, existan posibilidades reales alternativas al momento de elegir y la elección sea originada por el agente mismo, es decir, por su propia autoría. Por la vereda del frente está la teología expresa claramente lo que es el libre albedrío y desde una perspectiva cristiana clásica, el libre albedrío
escuche bien, es la capacidad que Dios otorgó a los seres humanos racionales para elegir entre el bien y el mal, capacidad que define la naturaleza moral del ser humano como una imagen de Dios, es decir, lo que los reformadores llamaron el imagen Dei, y que constituye, amados hermanos, el fundamento de la responsabilidad moral ante su Creador. Como primer punto, amados hermanos, tenemos el fundamento del libre albedrío, una introducción bíblico-filosófica. El objetivo es definir con precisión, y espero que así sea, el concepto y mostrar su complejidad teológica. ¿Y cómo se define el libre albedrío desde el punto de vista bíblico-filosófico? Habla de dos voluntades, liberum arbitrium o libertad o voluntad, y por otro lado tenemos el tipo de libertad. Los seres humanos definen la libertad de dos maneras: libertad indiferentie versus la libertad necessatis. Son términos del latín que lo vamos a conocer un poquitito más. Y vamos a ver la diferencia entre libre albedrío y libertad moral. Y en esta escuela filosófica bíblica hay algunos exponentes. Por un lado tenemos aquí a Agustín de Hipona, ¿cierto? Que tuvo ahí un encontrón con este señor llamado Pelagio. Y de este encontrón, ¿cierto? De esta desigualdad que había en cuanto a la mirada de libertad que tiene el ser humano, particularmente el creyente. Por un lado, Agustín dijo que el hombre estaba esclavizado de su pecado y por ende necesitaba la gracia. Y por otro lado, Pelagio dice que el hombre no quedó muerto en Adán, sino que quedó parcialmente con la capacidad aún de poder levantarse, ¿cierto?, de su estado y sin coerción, sin que nadie lo llame, sin que nadie intervenga en su corazón, este hombre puede abrazar la cruz, dicho de manera más sucinta. Y diríamos que el discípulo de Pelagio es nuestro querido Erasmo de Rotterdam, un católico, ¿cierto?, del siglo XVI, ¿cierto?, que va a tener un debate muy especial con Lutero. Y de ahí nace, ¿cierto?, empiezan a nacer estas escuelas, porque después tenemos a Calvino, tenemos a Jacobo Arminio, ¿ok? Bien, ¿qué es el libre albedrío? Definámonos, ¿cierto? Y el libre albedrío, hermano, se define como, o también llamado liberium arbitrium, ¿ya? Se define clásicamente como la capacidad del ser humano de tomar decisiones sin una coacción externa que determine completamente su voluntad. Cuando es más o menos cuando uno le dice al niño, anda a comprar, es que no quiero ir, anda a comprar, es que no quiero ir, anda a comprar, y el niño, coercionado, mandado, dirigido por un adulto, el niño va a comprar. Entonces el libre albedrío, también llamado libertad, se define clásicamente como la capacidad del ser humano de tomar decisiones sin la orden que se le da. En este caso, desde el punto de vista teológico, es la voz interior del Espíritu Santo que impulsa a este ser humano que está caído a correr a la cruz. ¿Ok? Pero el libre albedrío se define como la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones sin esta coacción externa que determine completamente su voluntad. Y en términos teológicos, amados hermanos, se ha debatido si esta capacidad permanece intacta después de la caída, o si el pecado afectó radicalmente dicha capacidad. Algunos, algunos teólogos lo asocian con la habilidad de escoger entre el bien y el mal de forma neutral, mientras que otros, ¿cierto?, especialmente en las tradiciones ortodoxas o reformadas, ¿cierto?, entienden que la voluntad está sujeta a la naturaleza moral del individuo.
es decir, un corazón caído, escoge lo que su naturaleza caída desea. En cierto sentido, lo que la naturaleza caída desea es irse en contra de Dios. Y esta noción se encuentra en tensiones con la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios y la esclavitud del pecado. Hay una constante contradicción en algunos círculos, por un lado la soberanía de Dios y la esclavitud del pecado. Y surgen dos preguntas, hermanos. ¿Puede una voluntad esclava al pecado ser llamada libre? Porque como vimos nosotros en la clase pasada en Romanos, capítulo 5, de los versos 12 ya estudiamos creo que hasta el 18, la voluntad del hombre no está libre, sino que está esclavizada porque ha heredado en el pecado original su naturaleza, su deseo de, sin querer hacerlo, porque está esclavizado, de no tomar en cuenta lo divino en cierta manera. Por lo tanto, nos surge una segunda pregunta. ¿Es verdaderamente libre una decisión suya y mía si está determinada por una naturaleza corrompida? Porque como dijimos la clase pasada, el hombre tiene su voluntad esclavizada y por lo tanto tiene su naturaleza corrompida. Estas preguntas, amigos queridos estudiantes, ha impulsado siglos de debates, desde los padres de la iglesia, decía, hasta los teólogos contemporáneos, y son esenciales para construir este castillo o una teología fiel a la soteriología o fiel a la salvación, fiel a la definición de lo que es pecado y lo que es la gracia. Y de ahí entonces que entender correctamente el libre albedrío sea vital, escúcheme bien, sea vital para no caer en errores antropológicos o soteriológicos. Acordemos que la soteriología tiene que ver con la salvación. Para no caer en errores soteriológicos, diría yo que graves, ¿ya? No voy a explicar lo que es la libertad indiferentias y la libertad necesaria. Bueno, hagamos el intento. Por libertades o libertad indiferentias, que es la primera, el tipo de libertad que definen los filósofos, dicen que es la noción filosófica de libertad que postula que una voluntad es libre si tiene la capacidad de elegir entre dos o más opciones sin inclinación previa. Dicho de otra manera o definido de otra manera, es la capacidad que tiene usted o que tenía usted antes de Cristo de elegir entre alternativas contradictorias sin determinación previa por factores internos o externos. Diría yo que esto se va contradiciendo un poquito con lo que es la salvación misma, porque hay un montón de pasajes que nos hablan de que es Dios a través del Espíritu Santo que nos va atrayendo, que son los famosos llamados internos, pero también hay llamados externos, donde pasamos por una plaza y escuchamos, ¿cierto?, una predicación o alguien nos invita a la iglesia, ¿cierto? Y el Señor nos habla al corazón cuando no éramos creyentes. Por lo tanto, hay la libertad indifferentiis, ¿cierto? Tiene ese concepto, que es la capacidad de elegir sin una coerción, sin un factor interno o externo. Usted es libre. Usted es libre de elegir entre A y B. Nadie lo puede coercionar. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos o podemos también pensar en un ejemplo bíblico. Y aquí donde podemos decir que desde una mirada teológica, hermanos, Adán, ahí en Génesis capítulo 2 y 3,
ha sido, desde mi mirada, usted puede tener otra, por supuesto, y no tenemos por qué enojarnos. Solo Adán tuvo este, esta libertad indiferentia. ¿Por qué? Porque Adán fue creado en un estado de inocencia original, sin corrupción interna. Recordemos ahí en Génesis capítulo 2, donde Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando Dios le dice, ciertamente podrás comer, indica, en el hebreo, indica una capacidad genuina que tenía Adán, o mejor dicho, desde el punto de vista del hebreo morfológico. Esa frase, ciertamente podrás comer, ahí en Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, indica una capacidad genuina. Y del punto de vista moral, tenía Adán podía perfectamente obedecer o desobedecer. Adán tenía perfectamente la moral de escoger obedecer o no obedecer a Dios. Del punto de vista de la libertad indiferentia, Adán entonces poseía libertad de indiferencia genuina. No había una inclinación interna hacia el pecado en Adán, ni hacia la obediencia. Era neutral. Su naturaleza no estaba determinada hacia ninguna opción. Por lo tanto, la elección del mal fue completamente contingente en él, no necesaria por su naturaleza, sino que era la capacidad libre albedrío que Adán tenía de elegir obedecer o elegir no obedecer. Podríamos pensar en un ejemplo contemporáneo, ya, de esta libertad indiferente. Pensemos en la elección de carrera profesional. Un joven cristiano de ya de 18 años debe elegir entre estudiar medicina o ingeniería. Y esta definición fue, esto puede ser claro, y aquí está el hombre, el joven puede elegir perdón, disculpe, entre elegir medicina o ingeniería. Esa es la libertad indiferientis, ¿cierto? Que habla, ¿cierto? Los filósofos. Y contrario ahora a la libertad necessatis, ¿cierto? Que ya está definida por Agustín y desarrollada por reformadores como Lutero y Calvino, sostienen que la verdadera libertad no es la capacidad de elegir cualquier cosa, sino actuar conforme a la propia naturaleza sin coerción. Es decir, en esta definición de libertad, el hombre podía elegir entre el bien y el mal sin ningún problema, pero la libertad necessati, defendida por los reformadores, dice que la libertad que actúa según la naturaleza de la gente es decir, sin coerción externa, pero, aquí está el pero determinada por factores internos, es decir, por factores naturales, por carácter y en cierto sentido por esa inclinación que el ser humano quedó después de Adán. Veamos a Pablo antes del Evangelio, ahí en Hechos capítulo 9. Saulo, recordemos que fue un perseguidor. Saulo respirando amenazas prácticamente. Ahí en Hechos capítulo 9 dice que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, perdón, contra el aguijón. Y ahí vemos que Pablo sufre un cambio radical e inmediato de naturaleza. Paulo no eligió libremente en el sentido de indiferencia. Su encuentro con Cristo transformó su naturaleza interna
Y desde esa nueva naturaleza, hermano, no pudo sino responder positivamente al Evangelio. Y cada uno de nosotros hemos caído de nuestro yo y ha sido desde esta mirada que el Espíritu Santo nos ha traído y eso es lo que nos ha hecho responder positivamente al Evangelio. Por lo tanto, la libertad de Pablo se expresó según su nueva naturaleza regenerada. Pablo, antes de la cruz, tenía una libertad de poder hacer el bien y el mal, pero no elegir a Cristo. De hecho, lo rechazaba. Después de Cristo, cuando tuvo su encuentro ahí en Hechos 9, ahora él es atraído hacia la cruz. Y ahora que su naturaleza caída, corrompida, es renovada, tiene una nueva naturaleza, nace de nuevo, y ahora él libremente puede ejercer este amor hacia la cruz. Fue coercionado en cierto sentido. Entonces, podemos decir que la resistencia previa era según su naturaleza farisea, pues, ahí en Hechos capítulo 26. Y la sumisión posterior, esta sumisión a la cruz posterior, fluyó de su naturaleza transformada cuando camino a Damasco. Por tanto, no hay deliberación prolongada, sino una respuesta inmediata según la nueva naturaleza. Espero que hayamos entendido un poquito este primer punto. Vamos al segundo punto entonces. Esta lámina tampoco está, se la dejé, la voy a mandar de nuevo. Es más o menos lo que he hablado en este ratito, un resumen y hice este cuadrito, ¿ya? El segundo punto de hoy día, que es el libre albedrío en el Antiguo Testamento. Dejen ponerme los lentes porque ya no estoy viendo nada. Eh, entonces, ahí sí. Objetivo, ver cómo se presenta la voluntad humana antes y después de la caída. Ahí en Génesis 2:3 tenemos la capacidad de obedecer antes de la caída. Vamos a ahondar un poquito más aquí. Génesis capítulo 2, versículo 16 17, lo tengo aquí encima, dice, Dios le da a Adán un mandamiento claro, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este mandato presupone, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el ser humano tenía la capacidad real de obedecer o desobedecer. Y en este estado original, la voluntad de Adán estaba en un perfecto equilibrio. No estaba inclinada hacia el pecado, pero tampoco estaba confirmada en justicia. La teología ortodoxa lo denomina capaz de pecar y de no pecar. En latín, posee pecaret et not pecare. Capaz de pecar y de no pecar. Había una neutralidad. No tenía una naturaleza inclinada, en cierto sentido. Adán tenía una libertad moral real que le permitía cumplir la voluntad de Dios sin impedimentos internos. Sin embargo, con la caída de Adán ahí en Génesis capítulo 3, esta libertad se perdió. Aunque Eva fue engañada, Adán pecó deliberadamente, según lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 2:14. Y esta decisión no fue impuesta desde afuera, no fue coercionado desde afuera, sino que fluyó desde su voluntad de pecar o de no pecar. ¿Qué prefirió? Pecar, porque su voluntad, la de Adán, aún era libre. Y la entrada del pecado entonces no anuló la voluntad humana. Escúcheme bien, la entrada del pecado en el huerto del Edén, pecado original,
no anuló la voluntad humana, pero sí la esclavizó. La entrada del pecado ahí en Edén no anuló la voluntad humana, pero sí la esclavizó. Después de la caída, el hombre ya no desea naturalmente lo que agrada a Dios. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Y el relato de Génesis capítulo 3, amados hermanos, es fundamental para entender cómo la voluntad humana, aunque sigue operativa, porque elegimos seres, somos seres volitivos, podemos decidir una carrera, podemos decidir con quién casarnos en cierto sentido, podemos elegir qué vehículo comprar, qué libro comprar, pero nuestra voluntad antes de Cristo estaba esclavizada por el pecado. Ya por lo tanto no actuábamos nosotros antes de Cristo con una neutralidad moral como sí lo tenía Adán, que podía pecar o no pecar, podía decidir pecar o no pecar. No tenía una inclinación hacia el mal, pero después de la caída sí tuvo una inclinación hacia el mal. Si hacemos un estudio morfológico, y aquí está, del versículo de Génesis 2, 16, 17, Moisés, que fue el que escribió el Génesis, dice comer o comerás. Está en forma infinitivo absoluto, imperfecto gal del verbo comer. El doble uso enfatiza la libertad de elección. Esta expresión es una combinación del infinitivo absoluto, es decir, en el hebreo bíblico, este tipo de construcción, amados hermanos, es una fórmula intensificadora conocida como infinito absoluto enfático. Lo voy a explicar. Y su uso tiene varios propósitos. Primero, enfatiza la certeza, la intensidad o la libertad en la acción. Es absoluta en el fondo. Y en este contexto de Génesis 2:16, el Señor le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. No hay nada que te lo impida. Nada te arrastra, no hay ninguna coerción en ti. Y el énfasis gramatical aquí no impone una obligación, sino que subraya la amplitud del permiso otorgado. Dios le dio permiso a Adán para pecar o no pecar. La libertad de comer no es condicional ni forzada, es plena, generosa y voluntaria la acción que hace Adán ahí en el huerto del Edén, es lo que nos dice el hebreo bíblico del Ascot Togaken, este hebreo. Comer o comerás. Es como la autorización que le da Dios a Adán. Por lo tanto, la libertad de comer no es condicional ni forzada, es plena y generosa y es voluntaria. Por lo tanto, así comer o comerás presenta, hermanos queridos, una acción real, voluntaria y autorizada, mostrando claramente, bíblicamente, desde el hebreo bíblico, que antes de la caída, la voluntad humana de Adán estaba en armonía con la ley moral de Dios y era capaz de ejercer decisiones informadas y decisiones obedientes. El otro verbo, no comerás, es una prohibición directa con el imperfecto gal negativo y la estructura gramatical refuerza el sentido de una orden clara que presupone una voluntad capacitada para obedecer. Es decir, tú puedes hacerlo, le dice Dios en cierto sentido. Aquí encontramos el uso del particular negativo junto, voy a saltarme un poquito el tecnicismo. Esta construcción morfológica de este verbo no comerás, voy a dejar un poco afuera el tecnicismo. Esta construcción morfológica es clave en la estructura legal de los 10 mandamientos.
donde por ejemplo aparece no matarás, mostrando el mismo patrón. La existencia de este mandato presupone una capacidad real de obedecer, pero el hombre no tiene la capacidad porque quedó esclavizada. No tendría sentido entonces imponer una prohibición si el receptor estuviera imposibilitado de cumplirla. Así entonces el mandato negativo de Génesis 2:17 de no comerás, porque es un mandato negativo, no solo comunica la voluntad de Dios a Adán, sino que también revela la existencia de una voluntad humana capaz de responder, porque la tenía, en no comerás, a esa orden con obediencia o desobediencia. Recuerden que Adán podía pecar o no pecar. Y este principio es coherente con el resto del Antiguo Testamento, donde Dios frecuentemente llama a su pueblo a obedecer y escoger el bien. Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 28, implicando una responsabilidad moral genuina. En suma, para cerrar un poquito este capítulo de Génesis, la forma gramatical de estos dos verbos que están aquí refuerza la idea de que antes de la caída el hombre poseía una voluntad funcional, no esclavizada, funcional de yo lo puedo hacer o no lo quiero hacer. Y no estaba esclavizada, con plena capacidad de responder libremente a Dios. Quería tratar Génesis 6:5, Jeremías, pero vamos a tratar Deuteronomio 30:19, para que no hacerlo tan largo. ¿Ve? Aquí lo quería tratar, pero vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es un texto muy usado por nuestros hermanos arminianos, pero vamos a ver, a desmenuzarlo a través de una morfología del hebreo. ¿Decisión libre o decisión en dependencia de Dios? Vuelve a aparecer la palabra escogerás, que está en perfecto con conjunción de escoger, la vida, un artículo definido por sustantivo plural. El verbo está en forma volitiva, este verbo, usado como imperativo indirecto, y el contexto revela que solo los que tienen el corazón circuncidado por Dios, versículo 6, podrán escoger la vida en un sentido salvífico. Expliquémoslo. Este versículo dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros, y todo lo que ya leímos. A primera vista parece una apelación directa de el libre albedrío humano sin esta condición esclavizada al pecado. Sin embargo, el contexto muestra que incluso esta elección es dependiente de una obra divina interna, porque Deuteronomio capítulo 30, verso 6 aclara que será Jehová quien circuncide el corazón. ¿De quién? Del pueblo para que puedan amarle y obedecerle. Leámoslo, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Si alguien lo tiene, me avisa y lo lee usted. Pero aquí ya llegué. Deuteronomio capítulo. La pastilla y hay que picarse la chica para que pueda tomársela. Leamos, cerremos los micrófonos, por favor, hermanos queridos. Hace la pastilla, hace Muchas gracias. El versículo 5 dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará para que más que a tus padres, y circuncidará Jehová
tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, ahí en Deuteronomio capítulo 30, el autor aclara que es Jehová quien circuncida el corazón del pueblo para que pueda amarle y obedecerle. Es decir, el mandato de escoger, aquí escogerás, el mandato de escoger está presente, correcto, pero su cumplimiento depende de la intervención regeneradora de Dios porque Él es el que circuncida el corazón. Ahora, si yo tomo este pasaje libremente y lo descontextualizo, hermanos, claro que puedo hacer una doctrina y decir, sí, pues ve que aquí el hombre tiene la decisión de escoger o no escoger la vida, pero en el versículo más adelante, tema que hemos estudiado, el contexto, es Dios que es quien circuncida, perdón, el corazón para que pueda obedecer a su Señor. Este pasaje, ojo, no niega la responsabilidad humana, al contrario, la reafirma, pero al mismo tiempo enseña que la capacidad de obedecer es resultado de la gracia. Deuteronomio 30, versículo 6. Aquí vemos, por lo tanto, una tensión clara, una tensión bíblica, que no debe resolverse eliminando uno de los polos, soberanía, responsabilidad, sino que se deben unir. El hombre es responsable, pero depende enteramente de Dios para querer y poder, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, misma idea que se repite en el Nuevo Testamento. Es una visión profundamente monergista, hermanos, en cuanto a la salvación, y al mismo tiempo una exhortación real a la obediencia. Y esta dinámica, responsabilidad humana y soberanía de Dios, se repetirá en toda la Biblia, donde la gracia no niega la acción humana, sino que la origina y la sustenta. Es la gracia la que coerciona a este hombre sin Cristo, que a pesar de ser un agente moral libre, puede escoger entre lo bueno y lo malo, pero está incapacitado espiritualmente para escoger la cruz. Sigamos. Y ahora veamos el libre albedrío en el Nuevo Testamento. El objetivo es analizar cómo el pecado afecta a la voluntad humana según Jesús, Pablo y otros autores. Eh, Romanos capítulo 3, versos 9 al 18, tema, texto que ya analizamos morfológicamente, exegéticamente y lingüísticamente el año pasado, si mal no recuerdo, donde Romanos capítulo 3, 9, 18, el 7, 14 al 25 y del 8, del 7 al 8, nos habla de la esclavitud de la voluntad. Tema que yo les mandé un dossier que yo hice, basado básicamente en lo que Jonathan Edwards y John Owen hablan sobre lo que es la esclavitud de la voluntad. Ese libro, los alumnos nuevos, si lo quieren, y son como 30, 40 páginas, me lo pueden pedir ahí al grupo, yo lo vuelvo a subir para que puedan leer y hay un resumen más detallado de lo que es, según mi mirada, la esclavitud de la voluntad. Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versos 9 al 18, establece una acusación universal contra toda la humanidad. Dice, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Y este pasaje, rico en citas del Antiguo Testamento, recordemos que Pablo lo que hace es cita muchas ideas o muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y estos pasajes, hermanos amados, no deja espacio para una voluntad autónoma que se incline por sí solo hacia el bien. Y la repetición de frases como todos se desviaron ahí en Romanos capítulo 3
y no hay temor de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, muestra la profundidad del extravío moral, que se repite ahí en Romanos capítulo 7 de los versos 14 al 25, cuando Pablo de manera magistral introduce el drama interno del hombre caído. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Saben quién dice estas palabras? El apóstol Pablo. Y aquí aparece el verbo teló en griego, que en el fondo expresa, ¿cierto?, una voluntad intencional, pero incapaz de ejecución por causa del pecado que habita en el ser humano. El ser humano quiere hacer lo bueno, quiere obedecer a Dios, el hombre con Dios, el cristiano estamos hablando aquí, ¿ah? Porque Pablo en el capítulo 7 y 8 le habla a cristianos. Entonces, usted y yo expresamos una voluntad intencional, pero incapaz de ejercer por causa del pecado que aún mora en nosotros, hacer siempre lo correcto, en cierta manera. Y esta lucha, amados hermanos, revela que el pecado no solo afecta el cuerpo o el intelecto, como veíamos en la clase pasada, sino que esclaviza el querer mismo del hombre. Y en Romanos 7 y 8, que está acá, Pablo remata esta tesis. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la mente carnal es enemistad contra Dios y no se somete ni puede someterse a la ley divina. Y aquí el verbo que no se puede someter aparece aquí en forma negativa, lo mismo que el pecare del Antiguo Testamento. No puede, mostrando incapacidad moral y espiritual. Por lo tanto, el Nuevo Testamento enseña una esclavitud radical de la voluntad, que no puede quebrarse por el mero esfuerzo humano. Y lo que hace, cierto, en el fondo, el Nuevo Testamento, destrona el ego del hombre, destruye el orgullo del hombre. Y la única forma de que este hombre salga de ese estado es solo por la intervención divina, a través de la gracia. Y el pasaje que hemos analizado un par de veces, Efesios 2, 1 al 3, relata claramente que el hombre está muerto en delito y pecado, pero desarrollémoslo un poquito más, vamos a dejarlo ahí un poquito pendiente. El Juan capítulo 6, aunque a mí me encanta este capítulo 4, ustedes saben que me encanta Juan 6:44, pero Efesios 2, 1, 3 podemos denominarlos muertos en delito de pecado, en cierta manera. Y en este pasaje Pablo describe a los creyentes antes de su conversión, y lo describe como muertos en delitos y pecados. Y esta metáfora, porque usa una metáfora Pablo, no es hiperbólica o ni figurativa en cierto sentido, sino es teológicamente precisa. Porque el hombre teológicamente, cuando decimos teológicamente, estamos hablando de que bíblicamente está muerto en su delito y pecado antes de Cristo. Y estar muerto significa estar total y absolutamente incapacitado para responder a estímulos espirituales. Usted puede, antes de Cristo, hacer, recuerde que usted es un agente moral libre, puede hacer cosas buenas o malas, pero nunca puede mirar a la cruz. Usted juega en cierta manera, jugábamos con la cruz. ¿Por qué? Porque estábamos incapacitados total y absolutamente para elegir el bien espiritual, es decir, elegir la cruz. Y este lenguaje progresivo, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo que Pablo dice ahí en Efesios 2, 1 y 3, refuerzan, amados hermanos, la voluntad natural. Y la voluntad natural se encuentra alineada con el mundo, con la carne, con el diablo. Porque la expresión haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos muestra que el querer humano está condicionado
por una naturaleza caída, la de Adán, la que veíamos la semana pasada, ahí en Romanos 5:12, que Adán es el padre federal de la raza humana y él nos heredó el pecado. Ahora, aquí Efesios 2:1 y 3 es una confirmación de que el libre albedrío, tal como lo entiende el sinergismo, los hermanos que están por el frente, versus los monergistas, los que están en la otra vereda, el sinergismo no existe en el ser humano no regenerado. Solo la regeneración que empieza en Efesios 2:4 y 5, se lo voy a leer, permítame la libertad. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y y aquí está, hermanos amados, la regeneración en cierto sentido. Pero Dios, el pero de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 4 y 5, por lo tanto, introduce una vida nueva y con ella una voluntad liberada para desear ahora abrazar la cruz. Y me voy a dar la libertad de, en el poquito tiempo que me queda, de hablar de Juan 6:44-45. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Este texto es tan rico en profundidad teológica, hermanos amados. Mire, en estos textos Jesús establece con claridad la incapacidad del ser humano. La incapacidad del ser humano de responder por sí mismo al llamado del Evangelio. Y el uso del verbo dinamai, está aquí, nadie, nadie, es un negativo universal. Nadie puede venir a mí. Está en forma negativa. Nadie puede venir a mí. Es negativo, un negativo universal. Indica una incapacidad categórica, no simplemente una falta de deseo. No es que me levante una mañana y tengo o no tengo deseo de abrazar la cruz. No, hay una imposibilidad categórica. Aquí Jesús dice que nadie, hay un negativo. Aquí el verbo es negativo. Nadie puede venir a Cristo. No es simplemente una falta de deseo. El venir a Cristo es una metáfora, desde el apóstol San Juan, para la fe salvadora. Y por tanto Jesús afirma que nadie puede creer en Él si no es atraído, coercionado por el Padre. Y el verbo que más me gusta es el verbo el cuo, atraer. El verbo el cuo que está aquí. Se ha debatido ampliamente, sin embargo, en su uso ahí en Juan, como en otros textos, como Juan 12:32, en primera Timoteo también se usa, en dos partes se usa este verbo el cubo, atraer. Y este verbo, en los tres verbos que se ocupan en el Nuevo Testamento, conlleva la idea de una acción efectiva, no meramente persuasiva. Dios no persuade, Dios genera una acción coercitiva efectiva, no persuade. Dios no dice, ¿quieres venir a mí? No, ven a mí. Los apóstoles, cuando Jesús, ¿quién les dice? ¿Quieres venir conmigo? No, deja tu barca y sígueme. Y la misma palabra se usa para arrastrar redes de peces, ahí en Juan 21:6, implicando fuerza, coerción hacia los apóstoles. Así el texto apunta a una obra monergista de Dios sobre la voluntad del pecador que está esclavizada, acordémonos, transformándola, regenerándola para que pueda responder al Evangelio.
Y lejos, 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 amados hermanos, quiero ser enfático, lejos de sugerir una cooperación, diría yo, como dije delante, una invitación en cierto sentido, y lejos de sugerir, por lo tanto, una cooperación entre Dios y el hombre, el texto enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y por también enfatiza la incapacidad de la voluntad humana caída para volverse a Cristo sin gracia eficaz. Nadie puede venir a mí. Griego telo, nadie es un negativo universal. Bien, había hecho yo un estudio breve sobre el libro advertido en el Nuevo Testamento, hablar un poquito del esclavo, esclavo del pecado y esclavo de Cristo. Se los voy a mandar para que usted lo lea, ¿ya? Porque por el tiempo prefiero que nos quedemos con esto. Esto yo se los voy a mandar, léanlo por favor, léanlo. Ya a manera de conclusión, podemos decir que la doctrina del libre albedrío en estos tres matices que hemos visto, una mirada filosófica y teológica, lo que dice el Antiguo Testamento ahí en Génesis, lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 2, Juan capítulo 6, versículo 44, no puede ser abordada superficialmente, hermanos, ni desde categorías puramente filosóficas, porque es la Biblia, solo la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis describe al ser humano como responsable pero incapaz, culpable pero esclavo, necesitado de una gracia soberana que transforme su voluntad que está esclavizada, no solo que la asista, no solo que lo invite, el libre albedrío natural en el sentido de capacidad para elegir a Dios sin regeneración. Creo yo humildemente, y perdónenme, aquellos que piensan distinto, no me juzgue. Creo yo que es un mito incompatible con la doctrina del pecado original, la antropología bíblica y la gloria de la cruz. Solo cuando un corazón es renovado, la voluntad es liberada. Y cuando el Hijo liberta, entonces el hombre es verdaderamente libre, como dice Juan 8. Y esta verdad, amados hermanos, ponga atención como conclusión, esta verdad exalta la gracia, humilla al hombre y fortalece la proclamación de un evangelio que nos llama a los hombres a ayudarse a sí mismo, sino que a depender por completo de la obra salvadora de Dios. Y damos concluida la clase de hoy y vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Tres preguntas, ¿están por ahí, cierto? Sí, habemos conectado 16. ¿Verdadero o falso? Según la teología reformada o ortodoxa y el testimonio de Agustín y Calvino, ¿el libre albedrío humano permanece intacto después de la caída, permitiendo al hombre elegir a Dios sin necesidad de regeneración? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Y como le diría a mis alumnos del liceo, justifíquenla. ¿Quién se atreve a justificar la falsa? ¿Por qué es falso? Porque, buenas noches, Necesita porque Dios. para, Uno nomás. Es falsa porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos elegir a Dios. Así es, porque el libre albedrío fue dañado radicalmente por la caída. se necesita regeneración. Exactamente. Bien, la Sí. segunda, ¿verdadero o falso? En Génesis 2, 16 al 17, la escritura hebrea que está ahí indica que el hombre tenía libertad real para obedecer a Dios
antes de la caída, mostrando una voluntad sin corrupción. Falso. No, verdadero. Verdadero, verdadero. Podía Recuerden que elegir. Adán tenía la capacidad de obedecer o no obedecer, de pecar o no pecar. Sí, Antes de la caída, sí. Sí, po, esto estamos hablando, antes de la caída, por eso que aquí dice correcto. antes de la caída. Sí. Tercera Es pregunta. ¿Es verdadero o falso que Romanos 8, 7 al 8 enseña que la mente carnal puede someterse a la ley de Dios si el hombre se esfuerza lo suficiente y coopera con la gracia preveniente? Falso. ¿Por qué Es falso? falso, totalmente. Falso. Justifiquemos la falsa. ¿A quién se atreve a justificarla? La misma respuesta. Porque Romanos capítulo 8, estos versos del 7 al 8, enseñan que la mente carnal no puede someterse a Dios. La mente. No se trata de esfuerzo, sino de imposibilidad sin regeneración. Por lo tanto, Amén. cuando el hombre es regenerado, ahí tiene la capacidad de someterse a Dios. Y hay una pregunta de alternativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor fidelidad la enseñanza bíblica y reformada sobre el libre albedrío después de la caída? Uno La solo. C, la C, Ya, sí, pero ¿por qué? Sí. la sí. la C, porque ahí dice que estamos esclavos al pecado y solo podemos obedecer a Dios si ha sido regenerado. Eso es como que Exactamente. punto. Muy Por bien. el Espíritu, Así. por el Espíritu Santo. Así es. La afirmación C, ¿cierto? Representa fielmente, amados hermanos, la enseñanza bíblica de ortodoxa respecto al estado de la voluntad humana tras la caída. Recordemos, Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, no hay justo ni aún uno, no Uno. hay quien busque a Dios, lo cual, por lo tanto, indica que el ser humano no solo está inclinado hacia el mal, sino que carece por completo de iniciativa espiritual hacia Dios. Y esta ceguera espiritual se intensifica ahí en Efesios capítulo 2, versos 1 y 3, acuérdense, donde el apóstol San Pablo, de manera magistral, diría yo, afirma que todos estábamos antes de Cristo muertos en delito y pecado, caminando conforme el mundo y bajo el dominio de la carne. La muerte espiritual no es una figura retórica, decíamos, sino es una realidad ontológica. Ontológica significa que es del ser humano, que incapacita al hombre para responder a Dios sin intervención sobrenatural. Por eso que sobrenaturalmente es, es el Espíritu Santo, como decía la hermana Marta, que, Amén. que convence al hombre para poder aceptar esta oferta de salvación. Amén. Amén. Bien, hemos terminado la clase de hoy, amados hermanos. Ha sido Qué pena. un poquitito densa. Espero que haya sido claro. Perdónenme si no lo fui. Pero ya la clase del próximo martes va a ser un poquito, espero yo que con lo de hoy día vuelvan a verlo ahí en el canal y que podamos, amados hermanos, ser un poquitito más claros. Bien, si hay preguntas y quedo abierto ahí a los canales de ustedes. Si no hay preguntas, Claro. hermana Marta, No, esto es mucho material, pero he entendido algo, por lo menos. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mi Eh, hermano Alejandro, Pastor Israel. ¿nos podía usted, por ejemplo, hay un grupo de hermanos dentro de la iglesia que tienen una pugna en cuanto a lo que es la filosofía? Otros que dicen que no se debe usar la filosofía
en el estudio yo tengo mi opinión, pero me gustaría que para que usted lo compartiera con mi hermano. Pero ¿qué beneficios nos puede traer la filosofía? Me refiero a la filosofía que tiene relación con los tiempos de Pablo, lo mismo que hizo Pablo citando a los grandes filósofos, para poder entender la realidad bíblica. No digo, yo creo que la palabra de Dios se explica por sí mismo, pero ¿qué beneficio nos puede traer? Como le digo, y con esto termino mi pregunta, existe una escuela cristiana que dice que no debemos tomar nada de la filosofía clásica para dar a entender lo que es la teología bíblica. Gracias. Ahí está, mi Eh, hermano Alejandro. ¿Quiere que le responda acá o en el grupo? En el grupo me gustaría, yo tengo, como le Ya, dije, tengo mi opinión, pero que nos puede enriquecer a todos su respuesta. ya. Yo le voy a mandar ahí al grupo alguna respuesta que me merezca razonable. ¿Le parece? Al grupo de WhatsApp. A eso se refiere, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero nos podía dar su opinión en cuanto a esto brevemente, que también nos parecería interesante. Y esperamos también la respuesta a WhatsApp. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, la filosofía se define como aquella materia, espera un segundo, como aquella materia que tiene la finalidad tiene la capacidad de pensar respecto a la contingencia, y lo que hace la filosofía estudia en cierta manera al hombre, su comportamiento en determinadas épocas de la historia. Mire, esperen un segundo que me están preguntando. En- Ahora sí. Eh, Ayuda, desde mi mirada, la filosofía es útil para la teología, porque nos ayuda a comprender cómo los grandes pensadores no cristianos, de una u otra manera, influenciaron en el pensamiento de, por ejemplo, Agustín, que tiene en cierta manera una filosofía del punto de vista de Sócrates, aunque la filosofía y la teología, Pastor Israel y amados queridos, son distintas. Sin embargo, han mantenido una relación compleja y a menudo le decía que es fructífera, ay, perdón, fructífera a lo largo, cierto, de la historia. De hecho, se estudia filosofía en el seminario, se estudia filosofía cristiana. Hay libros sobre filosofía cristiana. Y lejos de ser opuesta, podríamos nosotros enriquecernos mutuamente de muchas maneras. Porque la filosofía nos puede proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas. Porque la filosofía lo que ofrece es un concepto intelectual del desarrollo de la humanidad. La filosofía también analiza conceptos muy complejos y que colabora con la teología. No sé si me sigue. La teología tiene muchos beneficios para el creyente, pero hay que saber leerla, hay que saber tratar de interpretarla, pero como le digo, en el seminario se estudia la teología cristiana. ¿M? Pero a su pregunta, voy a tratar de crearles ahí algún dossier, se lo voy a ir compartir al grupo para que lo puedan leer. ¿Le parece, Pastor Sí, Israel? sí, sí, no, sí, no, la respuesta es satisfactoria, pero hay que entender también, mi hermano Alejandro, que el mismo Pablo, siendo un erudito, un maestro, Ujú. él usó lo que, si no me equivoco, la filosofía platónica Exacto. para, para dar a conocer el Evangelio y escribir muchas cosas, muchas verdades en la epístola. Bueno, el Señor utilizó a Ciro y va a utilizar la filosofía para dar a conocer el Evangelio. Sí. Mire, Sí. el pastor José Miguel, ¿esto es? No, ¿dónde están los chats? Eh, Dice el pastor José Miguel, dice, la filosofía cristiana es un campo amplio que explora la relación entre la fe cristiana y la razón filosófica. Se trata de una disciplina que busca integrar la enseñanza del cristianismo con la reflexión filosófica, utilizando la razón para comprender y articular los principios de la fe. ¿Sí? Me parece muy bien. ¿Sí?
Me parece muy bien, pero igual les voy a mandar aquí ahí algún texto para que puedan leerlo. La filosofía no es un obstáculo para nuestra fe, muy por el contrario. Debemos abrir un poquito nuestra mente a entender la filosofía como una herramienta para poder aclarar muchos conceptos teológicos. De hecho, me atrevería a decir que la teología propia es filosofía cristiana. La teología propia, acuérdense, es el estudio de Dios, si los atributos naturales, perdón, los atributos comunicables e incomunicables. La teología nos ayuda a tratar de entender estos conceptos para poder conocer a Dios, pero no entenderlo. ¿Mm? ¿Alguna otra Mi hermano pregunta? Alejandro, Por mi favor, hermano Pastor Israel. Alejandro, para cerrar, mire, en el estudio histórico gramatical también uno tiene que ver qué filosofía había, ¿cierto? En el Exacto. Imperio Romano, Sí, para estudiar la primera herejía, el gnosticismo, que era un pensamiento filosófico, hay que estudiar filosofía para poder entender. Y en las exactamente. primeras Sí. cartas en las primeras cartas de Juan hay una batalla fuerte en contra de este incipiente movimiento filosófico. Yo creo que hay que conocer la filosofía. ¿Qué filosofía era el estoicismo, el gnosticismo? ¿Cierto? Es bueno saber eso y como dice, a eso me refiero Sí, con respecto al estudio de filosofía. recordemos, Pastor Israel, que la filosofía agnóstica y la filosofía, ay, ¿cómo se llama esta? El, es una herejía del segundo o tercer siglo. El fisismo, alguien por ahí que me lo puede aclarar. Monofisismo, hoy día ha surgido de manera peligrosa con esta teología de la cuatridimensión de Dios, que lo toqué el domingo someramente ahí en la iglesia local en mi predicación. Porque lo que hace el monofisismo, ¿cierto?, es hablar de las formas de Dios. Y hoy día se está hablando de cuatro formas de Dios, cuatro dimensiones de Dios, no de la Trinidad. Y expositores peligrosos, diría yo, uno de ellos, perdónenme si hay alguno que siente alguna admiración por él, pero tenemos Billy Winston, exactamente, ¿ves que no soy el único? Al pastor, herejía fuerte, uno de los herejes más exactamente, fuertes que hay aquí. exactamente, el pastor Billy Bunter, que ahora es apóstol, o sea, ya tiene dos herejías encima, apóstol y por otro lado esta famosa cuatridimensión de Dios, pero eso la filosofía lo que hace es estudiar los movimientos filosóficos o de pensamiento en la historia y contribuye para que la teología pueda contrarrestar en cierta manera a estos movimientos filosóficos. ¿Mm? Pero está interesante la pregunta. Gracias, Pastor Israel. ¿Cierto? Muchas gracias a ustedes, gracias por su respuesta. Perfecto. Hermanos queridos, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Voy a preguntarle a mi hermana Dorca o a mi hermana Sandra, porque son tan... Si pueden dar algún comentario o alguna pregunta, se lo agradecería. Interesante el tema. ¿Mm? Hermana Dorca, ¿está por ahí o no? Hermana Sandra. ¿O la hermana Jocelyn? ¿Qué les ha parecido la clase? Ah, no quieren hablar. Interesante, Ninguna de las tres quiere interesante. hablar. Está bien, ya que no hable entonces. Bien. Bien, hermano, vamos a concluir la clase de hoy día. Hermana Catalina, ¿cómo está usted? ¿Bien? Hermano Alejandro, bien, bien, bien. Aquí estamos aprendiendo, Qué bueno, qué aprendiendo. bueno. ¿Qué le pareció la clase? Muy profunda, muy complicada. Sí, intensa. Así mismo, Usted es alumna de instituto, así Que, que que de a poco estamos ahí aprendiendo más allá de nuestro entendimiento. sí, es sí. que, Pero se Muy tira buenos temas. hondo, es profundo, profundo. son alumnos ya como de cuarto año de teología, así que Ay, no hay escape santo, aquí, pues, oiga. O si no, hagan esto. Si no, vámonos a la escuela dominical, pues. No, pero voy a mandar los textos así para que los lean ahí y los repasen. ¿M?
Déjenme Sí, las preguntas ahí en el chat Qué interno malo, para poder desarrollarlas. Por favor. qué malo sea. Oiga, pues si yo también tuve que estudiar esto, tuve como 2 semanas estudiándolo, pues, bueno, una semana nomás estudiándolo para poder tratar de resumirlo y poder que pudiera ser entendible, porque el tema del libre albedrío es... Por eso que nadie se atreve a hablar de estos temas, pues, oiga. Nadie se atreve a hablar de estos temas, así que, bueno, aquí nos hemos atrevido por la gracia del Señor. Ha sido una necesidad que ustedes plantearon en la clase pasada y bueno, como se dice, yo tomé el guante y ahora desarrollamos la clase. Y, y sentamos las bases en cierta manera para ver la clase de la próxima clase. Perdón, la clase de la próxima, la clase de la próxima clase. fue lo que Para, para, dijo. para hacer la clase el próximo martes, a eso me refiero, ¿ya? Bien, hermano. Correcto. Oremos al Señor, ¿le parece? Hermano, hermano Alejandro, disculpe antes que nos corte, mire, con respecto a lo que usted está haciendo es muy loable, disculpe que puedo sonar muy salamero, pero No, mire, le voy a comentar un caso mío, pero quiero interpretar a mi hermano. Muchos de los que están escuchando quedan tal vez sorprendidos porque están asimilando. Es nuevo para muchos, otros tal vez ya lo han oído, pero lo que está haciendo usted es algo muy loable. ¿Por qué es lo loable? En el año 91 yo venía de una iglesia pentecostal, era mi identidad, Mm, ¿ya? En lo fogoso sigo siendo pentecostal, en lo doctrinal, lo medular tal vez también, pero han cambiado muchas cosas a la luz de la escritura. Pero ¿sabe un Amén. problema que tenía yo? Era el infierno. Bueno, ahora lo tengo claro. Y no existía un Alejandro Lizama, no existía un no. hermano que me pudiera sacar de las dudas. Y le voy a contar, yo era muy joven, debo haber tenido mis 18 años, fui a la asamblea de Dios a preguntar, fui a los lugares porque tenía una duda, ¿qué es lo que era el infierno? Y es un tema muy Sí, profundo, hasta que me tocó entrar a estudiar y ahí pude comprender. Y lo que usted está haciendo, algo tan complejo, ¿cuánto se llama? Lo simplifica dentro de lo posible y nos Amén. entrega. Yo agradezco eso. Y quiero darle para muestra un botón. ¿Se acuerda que el año pasado ustedes hablaron de la inspiración de la escritura y sí. tuvieron un pastor? Yo le puedo pedir un favor. Yo estuve presente en miles de estudios, pero me encantó, ¿sabe por qué? Porque lo complejo lo hicieron simple. Ah, Y muchas gracias. si usted nos podría compartir esa clase, no sé, porque yo la traté de buscar para escucharla porque me gustó, ¿sabe por qué? Estaba libre de tecnicismo y se entregó lo que es la inspiración, incluso hubo una pregunta que se le hizo a usted en Mm, cuanto a las teorías de la inspiración y usted respondió que fue una buena respuesta porque los hermanos hablamos de inspiración, pero ¿qué tipo de inspiración, po? Y usted exacto. respondió en una pregunta y si es posible, mi hermano, y con esto termina, es posible, si me lo pudiera enviar. Lo voy a mandar ahí al grupo, las PPT que yo compartí ese día, las tengo ahí guardadas, se las voy a compartir y voy a buscar el video. La verdad que yo me comprometí a editarlo y subirlo, pero Pues editar sí un está, porque está video, muy interesante. editar un video son horas y horas, entonces a veces Sí, me complico por mi tiempo. Bien, sí. muchas gracias, Muy Pastor Israel. interesante, gracias. Bien, amados hermanos, vamos a desconectarnos. Me quedan 2 días para salir de vacaciones, así que les pido sus oraciones. ¿M? Es verdad, voy a salir de vacaciones. Lisama, yo Hermana también Marta, me voy. Lisama, hermana Marta, Nos por vamos favor. al lito. que yo también me voy de vacaciones. No le puedo Sí, creer, ya párela, pues, hermana Marta. Che, se bajó hace poquito del crucero y ahora se va a subir de nuevo. pues, No, pues no, pues oiga. exacto, No sabe que exacto. pica, pues oiga. Y aquí uno con lluvia. Nos Así estamos que, inundando aquí en Chile. Ya, oiga. Bien, amados hermanos. Como siempre, un gozo para mí poder compartir con ustedes y poder transmitirles estos temas que son difíciles en la manera, en el sentido de que no lo estudiemos. Pero si lo estudiamos y pedimos al Señor su iluminación, de a poco se nos van a ir aclarando estos conceptos. Antes, quizás alguno de ustedes no sabía lo que era el libre albedrío. Antes usted no sabía que el único ser que tuvo 100% libre albedrío era Adán. Pero Adán, como vimos en la clase pasada, en Romanos capítulo 5, su voluntad,
su mente, su corazón quedaron esclavizados. Todos somos de una u otra manera agentes libres, morales libres. Cuando hablamos de agentes, personas, somos libres moralmente porque podemos amar inclusive, pero siempre, pero no es esa voluntad no es libre. Esa voluntad está esclavizada por el pecado. Es por eso que la teología dice que este hombre que es moralmente libre en cierta manera porque elige el bien y el mal, pero lo que el hombre no puede elegir es la cruz. Es por eso que Cristo tiene que atraer a este hombre. El Espíritu Santo va atrayéndolo a través de la predicación, a través de hablarle. Y llega un momento que el Espíritu Santo sencillamente no pide permiso. Porque otro de los errores que está muy de moda hoy en día, y sacan Apocalipsis capítulo 3 verso 10 que dice que Cristo está a la puerta y golpea. Por favor, Dios mío, ese es el usar ese versículo para evangelizar no es correcto. Ese versículo, Cristo le habla a la iglesia, a la iglesia de la Odisea. Ujú. Cristo no está a la puerta. Cristo si quiere interrumpe en el corazón de quien quiere. Él es Amén. soberano para derribar cualquier altivez que pueda tener cualquiera de nosotros antes de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, antes éramos rebeldes? Cada cual tiene su historia antes de Cristo. Recuerde, nadie puede ir a Cristo. Hay un negativo universal. Solo cuando Cristo aparece en nuestras vidas, nosotros ahora podemos correr a la cruz. Y eso es monergismo. Amén. Oremos al Señor. Voy a pedirle a mi hermana Dorca si puede orar en esta noche, si es factible, si no, estamos orando. Hermana Dorca, ¿puede orar? Amén. Amén. Padre, le damos gracias por su gran amor, su misericordia y su fidelidad, por este instante de haber aprendido, Señor. Usted siempre nos sorprende. En cada enseñanza podemos ver, Señor amado, tantas cosas maravillosas que a nuestro entender, Señor, nos ha costado comprender, pero gracias por el amor, Señor, de aquellos maestros que se dan el tiempo para enseñarnos, Señor, con ese dinamismo, ese deseo, esas ganas, esa pasión. Gracias por todos los hermanos que estamos conectados con el deseo, Señor, de aprender. Hay hermanos que tienen mucho conocimiento, pero ahí están, Señor, porque cada día usted nos enseña algo nuevo. Amén. Permítanos, Señor, siempre tener este interés, este deseo, estas ganas, Señor, de poder aprender la importancia de su palabra, Señor, esta revelación hermosa que nosotros tenemos la oportunidad de conocerla. Gracias por este tiempo, Señor, porque además estamos calentitos en nuestras casas, Señor, y aprendiendo de su palabra. Creo que es un privilegio, Señor, tremendo que podemos tener sus hijos. Bendecimos, Señor, esta clase, Amén. que pueda quedar atesorada en nuestros corazones y cada día ir creciendo, Señor, de una forma sobrenatural, Señor, en su palabra. Rogamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Prendan ahí sus camaritas y nos vamos despidiendo. Faltaron los hermanos de Ecuador, el hermano de Argentina y de Puerto Rico, me parece. No, Puerto Rico está aquí. Era para ver. Ah, no, es que el hermano Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo está Ecuador, oiga? ¿Bien? Estamos con frío, Oye, hermanito. acá nosotros igual estamos con cualquier frío aquí en Santiago, oiga, en Santiago de Chile. Ayer llovió, hoy día garugó un poco. Y se viene Sí, otro frente. sí, va a llover toda la semana. Ahí está el hermano Luis Cerda. Luis Cerda, Dios le bendiga ahí de Ecuador también, mi hermano Luis. Tremendo ese frío. De Ecuador Sí, mi también. hermano, buenas noches, mi hermanito. Bien, bienvenido nuevamente. Oiga, ¿qué le pareció la Gracias, hermanito. clase? Bien, gracias a Dios. Claro que no se entiende mucho, pero estaba bueno la clase, mi hermano. Bien, qué bien. Voy a mandar las PPT, voy a tratar de ampliar un poquito más para que pueda leer un poco más. Ya, Y eso, ¿les parece?
Pastor Ya, José gracias. Luis, Dios le bendiga, Ya. Pastor Jorge Dios le Figueroa. bendiga. Un abrazo ahí, Amén. hermano Mario y su esposa. Gracias por el saludo que me dieron allí. Dios. Dorcas, bendiciones, un Chao, abrazo. chao. Bye, bye. Cuídense. Besito, mi Bendiciones. hermana Elizabeth, Y besitos a bendiciones para todos. todos. Descansen. Chao, chao. Bye. Hermana Feliz día a Sandra, Dios todos. bendiga. Chao, Chao, chao. Bendiciones. Esté muy bien. Bye, bye. Chao, bendiciones. Nos vemos, nos vemos.